vamos a tratar un tema importante para todos los peruanos. Así como ayer hablamos del agua, hoy vamos a hablar sobre una empresa estatal peruana, sobre Petroperú. ¿Para qué sirve Petroperú? ¿De qué nos sirve a los peruanos esta gran empresa? El programa de hoy se titula ¿Qué hacemos con Petroperú? Y la pregunta que le vamos a pedir a usted, señor televidente, que responda, porque sabemos que va a estar atento al programa, es: ¿cree que Petroperú debería privatizarse? Hemos traído esta noche a Enfoques Cruzados a dos expertos en la materia, a dos personas que van a hacer pedagogía de este tema. Se trata de César Gutiérrez, expresidente de Petroperú en el 2007. 2006-2008. Y al señor Daniel Saba, expresidente de Perú Petro. Comencemos por la pregunta más simple. ¿Qué hace Petroperú? ¿Para qué sirve Petroperú? Señor Gutiérrez. Mira, hoy día un Petroperú disminuido es el suministrador de cerca del 40% del volumen de combustible de mercado local. Es suministrador de gasoles, es decir, gasolina combinado con etanol, y es suministrador de diésel combinado con biodiesel. Eso representa el 40% del abastecimiento del mercado local. Que hay discusiones sobre el precio, que debería ser mejor, que esté endeudado, es otro tema que creo que lo desarrollaremos en el programa, pero es un abastecedor que tiene refinerías, que hoy día funciona como importador, porque su principal refinería, que es Talar, está parada hasta que se inaugure la modernización, y hoy día está funcionando como un importador en un mercado que ya hay 4 actores. Antes esto fue un duopolio, Petroperú, Refinería La Pampilla, y ahora hay 4 actores: Petroperú, Refinería La Pampilla, Valero Energy, que es una empresa americana, y ExxonMobil. Y ellos se reparten el mercado, y hoy día Petro a duras penas llega al 40% del mercado, cuando antes tenía hasta 50%, ¿no? ¿Cómo definiría usted Petroperú? Es muy pertinente tu pregunta porque, claro, en primer lugar, Petroperú yo no la considero pues una empresa petrolera. Petroperú es una refinería con un oleoducto, y eso es todo lo que es. Desde la privatización de Fujimori solo quedó una refinería mediana, 2 chiquitas y un oleoducto. Pero Petroperú no es una empresa petrolera integrada. Entonces, la pregunta aquí que tú haces, ¿para qué nos sirve Petroperú? ¿Para qué nos sirve? Como te digo, es muy pertinente. O sea, se supone que un Estado debe tener una empresa estatal, o tiene una empresa estatal como en muchos otros países, porque les brinda algún beneficio. O sea, tú tienes muchos países que tienen empresas petroleras estatales. Corea, Japón, China, y en Europa pues tienes Noruega, por ejemplo, otros países que tienen empresas petroleras estatales. El caso de Noruega, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Noruega tiene una empresa petrolera estatal que ha podido crear con los excedentes del petróleo un fondo soberano, un fondo de pensiones soberano estatal, que ha conseguido que cada noruego tenga hoy día un capital, el equivalente a un capital de $200.000. Bueno, ahí sí puedes decir esa empresa petrolera, sí cumple una función, claro. Esa sí cumple una función. Pero en el caso de Petroperú, a ver, es que la historia de Petroperú es importante, creo, relevarla aquí. Petroperú era una empresa petrolera integrada hasta el año 94-95. Con la privatización de Fujimori se vendió pedacitos de la empresa y lo que quedó fue la refinería de Talara y el oleoducto, básicamente. A partir de ahí, Petroperú ya no es una empresa petrolera propiamente dicho. ¿Fujimori tiene la culpa de esto? Petroperú es gran responsable de la privatización, desmembrando la empresa en un despropósito. Empezó en el 92 con las estaciones de servicio, continuó posteriormente con los lotes petroleros, hacia el 96 privatizó Refinería La Pampilla, que era de Petroperú, y luego continuó con los lotes, y en el 97 los depósitos de almacenamiento se los dio en concesión, obteniéndolo algunas empresas, entre ellos Graña y Montero, y una empresa digamos que está relacionado con un proveedor holandés. Ese desmembramiento de la empresa es justamente lo que dice Daniel. O sea, una petrolera es una empresa integrada. Tengo el insumo crudo, lo exploto, tomo la refinación y luego llego hasta la última parte de la cadena de servicio. Hoy día Petroperú recibe crudo de terceros, refina y vende en la puerta porque no tiene cadena comercial. Y las estaciones que tú ves, que son cerca de 700, son estaciones identificadas con el nombre de Petroperú, no son de Petroperú. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que en nuestro país se venda la gasolina más cara de Latinoamérica, según Bloomberg? O sea, mira, ¿cuál es el rol de Petroperú para que los peruanos tengamos que pagar casi 30 soles por la gasolina? Es que esa es la pregunta, pues. ¿Cuál es se supone que Petroperú debería regular precios, por lo menos.
Debería regular precios. Debería regular precios. O sea, en su calidad de empresa petrolera estatal, si es tu empresa petrolera, debería regular los precios, pero no lo regula. Entonces la pregunta que es ¿qué hace Petroperú? Y acá lo que yo quería decir, el que tiene que tomar la decisión es el Estado peruano. O sea, si quiere tener una empresa petrolera realmente integrada, y podría ser, tiene que dedicarse a la reorganización de Petroperú, a sanearla financieramente y todo lo demás, para que pueda entrar al campo a explorar, que en este momento no hay nada de exploración en el Perú, dicho sea de paso. Es que no hay plata pues para explorar. Bueno, no hay Se plata necesita porque mucha plata y Petroperú está sobreendeudada. Bueno, es que ahí está el problema, pues Petroperú tiene una deuda de 5.000 millones de dólares o más. Entonces, claro, pensar que Petroperú puede entrar al campo a explorar en este momento es tópico. Es interesante el concepto, pero a nuestro público le interesa manejar esto de los precios. ¿Por qué el precio de la gasolina es tan cara en el Perú? Cuando usted era presidente de Petroperú, el barril de petróleo en el mundo costaba $150 sí, aproximadamente, 140 más o menos, sí. Y la gasolina costaba en los grifos 15 soles. Ahora el precio del barril de petróleo está entre 88 y 90 soles y pagamos casi 30 soles por la gasolina. Explíquenos por qué. Mira, hoy día lo que pasa es, han atrasado demasiado el precio del diésel. El principal combustible que se vende en el Perú es el petróleo diésel. Casi se vende en volumen 2.6 veces lo que se vende entre gasol 95 y 90, que es casi todas las gasolinas. Gasol, no gasolina. Claro. Si alguien dijo que yo hiciera la diferencia. Esa es la obligación de vender gasol, que es gasolina combinada con etanol al 7.8% del volumen. Es el gasol. Ok, para que no sea tan contaminante. Claro, entonces, entre el gasol de 95 y 90, volumétricamente, de todos los gasoles que se venden, pues también 84, 97, 98, el 95 y 90 es el 90% total del volumen. Ajá. Ya. Pero el diésel se vende 2.6 veces ese volumen. ¿Qué ocurre? Se ha decidido subsidiar el diésel. Entonces, al subsidiar el diésel le dicen a Petroperú y a los otros importadores también, porque hoy día Petroperú es un importador, le dicen, si debería costar 22 soles, no, véndelo a 20. Yo te debo 2 soles. Lo anoto en cuenta el Fondo de Estabilización. ¿Cuál es la fecha de devolución? Fecha incierta. Entonces, para mitigar esa cuenta por pagar, o cuenta por cobrar, mejor dicho, lo que hacen es subir las gasolinas. Hoy día las gasolinas se están vendiendo mucho más caro que lo que deberían ser. Y el porcentaje de caro ya es casi de escándalo. Estamos hablando casi 40% más de lo que debía ser. Si yo lo que he venido diciendo es, si el Ministerio de Economía y Finanzas que maneja el fondo le da una fecha predecible de la devolución de los fondos de estabilización del diésel, no tendrían por qué tener las gasolinas tan caras. ¿Pero cómo hacía usted cuando usted era presidente en el 2007? Pues para mantener el precio a 15 soles, digamos, pese a que el barril de petróleo costaba 150. A ver, explíquenos en simple. En ese tiempo no se hablaba de gasoles, sino gasolinas, ¿ya? Pero ya el concepto es el mismo. A ver. Pero ¿qué ocurre? Tanto las gasolinas como el diésel, todos estaban en el fondo de estabilización. O sea, todos tenían fondo estabilizado, todos eran subsidiados, entre comillas, había cuentas por cobrar igual que ahora. Hoy día solamente está subsidiado el diésel, y los gasoles están al libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Como me deben dinero y me falta liquidez, porque a Petroperú le faltan $1.000 millones de liquidez, esas son las cifras oficiales, trato de recuperar esa liquidez vendiendo la gasolina mucho más caras. Eso es lo que está haciendo. Entonces digo, lo que no tengo en efectivo, trato de recuperarlo vía los gasoles. Si el Ministerio de Economía dijera, te doy fecha predecible en la devolución de aquello que te debo, no tendrían por qué vender tan caro. O sea, ahí vamos apuntando una solución que está en el Ministerio de Economía. Señor Saba, ¿qué pasa en la relación entre Petroperú y los grifos? ¿Por qué los grifos tienen un margen de ganancia entre el 25 y 30%? Los grifos son independientes de fijar los precios. Que los precios es el libre mercado. Sí, claro. Es el libre mercado. Pero ¿no es exagerado 30% de ganancia? Claro que es exagerado, pero es que si Petroperú hubiera tenido sus grifos, seguramente los precios serían mucho más bajos. Pero Petroperú no tiene grifos. Yo leo en las calles Petroperú. ¿Tiene o no tiene grifos? No, tiene estaciones identificadas bajo la marca Petroperú, pero no su propiedad. Es un suministrador de combustible y el dueño de la estación es libre de poner el precio que él quiere que haya conveniente. ¿Y por qué Petroperú no tiene estaciones? O sea, yo pienso como un ciudadano simple, yo no soy experta en esto. ¿Por qué Petroperú no distribuye directamente su combustible? Porque sencillamente lo depredaron las estaciones, se vendieron en el año 92. Les quitaron los grifos, pues claro. Petroperú tenía una cadena de grifos grande, se la quitaron.
La vendieron, fue lo primero que se vendió, si no me recuerdo mal. ¿Y de quién depende que Petroperú distribuya directamente Bueno, el pero es que combustible? a eso me refería, es A que ver, es el explíquenos. Estado el que tiene que desarrollar primero una política energética, que creo que en este momento no existe, ¿Ya? y un plan para Petroperú. ¿Qué quiere hacer con Petroperú? Porque finalmente Petroperú sigue siendo una empresa estatal. ¿Qué quiere hacer el Estado con Petroperú? Dejarla a su suerte, entonces vamos a estar en una situación no muy halagüeña. Es decir, Claro, el tema es que hoy día estamos mirando parchar los contratiempos inmediatos, ¿no? ¿Cuánto te falta? 750 millones, Claro. te los presté en abril, me lo devuelves en diciembre, no tengo para devolver en diciembre, lo pateo para el 2024 según la ley de presupuesto. Pero eso va más allá, aquí tengo que mirar el concepto completo. ¿Tengo que tener estaciones, sí o no? La respuesta es sí. Ya. ¿Y qué se ¿Cómo necesita eso? ¿Cómo doy el primer paso? Bueno, el tema es fondos, pues, y si eso es fondos, lo que ocurre es que el Estado tiene que tomar una decisión, como menciona Daniel. Vamos a tener estaciones, vamos a tener campos, pero hay que poner dinero. ¿Lo ponemos o no lo dinero se ponemos? necesita? No, mira, ya solamente con el tema de la deuda estamos hablando de 4.500 millones de largo plazo, y hoy día la liquidez, solamente el capital de trabajo, es decir, el dinero necesario para pagar los combustibles que importo, me están faltando 1.000 millones de dólares. es que el tema de la deuda complica todo el análisis, pues, porque cuando César era presidente y yo era director en esa época también de Petroperú, Petroperú no tenía una gran deuda. Petroperú era una empresa que tenía todas las posibilidades y de hecho hubo posibilidad de entrar al campo de una manera sana y de una manera importante. Pero en este momento es muy difícil. En este momento con una deuda de 5.000 millones, O sea, le han dado el lote 192, pero el Ajá. lote 192 es un lote muy caro. Hay que hacer muchas inversiones ahí. entonces Petroperú, con esta tremenda deuda que tiene, no se podría privatizar. No, o sea... Nadie se atrevería. Mira, No, por supuesto. La deuda de Petroperú es de 5.000 millones de dólares. Y lo que yo estuve calculando ayer, haciendo cálculos rápidos, el precio de Petroperú no estaría encima de 1.000 millones de dólares. O sea, no hay comprador en el mundo. ¿Cómo solucionamos Si encuentras un entonces comprador que esto? asuma la deuda, encantado. O sea, si yo soy un comprador, un Elon Musk, y quiero comprar Petroperú y tengo esa plata, ¿cómo haría para que sea rendidora? No, o sea, es muy difícil. Primero que la deuda hay que pagarle. El problema de pagar la deuda es Ajá. si el margen que dejara, que es la expectativa que tienen a vender $10 por barril, hoy día valía antes $4.50, la cantidad de dinero que recauda no sirve para pagar los flujos que tengo hasta el 2032. Tengo que salir en apoyo de eso, tengo que sinceramos. ¿Cómo vamos a pagar los 313 millones de dólares que tengo que pagar año a año hasta el 2032? ¿Tengo fondos o no tengo fondos? Con el margen que he proyectado, no. Entonces tengo que decir el Estado, bueno, ¿cómo apoyo esto? Pues otro dice, no, véndelo pues, bueno, ¿quién lo va a comprar? Y lo otro dice, ¿Quién lo va que a quiebre. comprar? Yo escuchaba varios, que quiebre, dice, ya bueno, que quiebre. ¿Y quién es el suministrador de ese 40% del mercado? ¿Quién No es- sería? ¿Quién sería? Nadie. Siempre uno tiene que pensar. Habría que importar, ¿no? Exacto, quería llegar justo a esa pregunta. La actual administración de Petroperú ha hablado de explotar, ¿no? Pero ¿no sería mejor volvernos importadores de gasolina tal como lo hace Chile? Hoy día somos importadores. Hoy día somos importadores. Petroperú es un importador, Talara está parado. Ya. Pero ahora hay que terminar esto. O sea, Talara Lo da que por pasa es que terminar. a corto plazo lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, pero A si ver. nos volvemos importadores de gasolina, la pregunta que se cae sola es entonces ¿para qué queremos tener a Petroperú? Exacto. Sí, claro. Pero es que Por eso, esta conversación nos está llevando a un solo lugar. Claro, pero es que a corto plazo, si se toma una decisión en este momento con las condiciones actuales, a lo mejor lo que dice César, o lo que le han dicho a César, pero claro, no lo que tú dices, sino lo que te han dicho. Sí. Pero yo creo que Petroperú podría tener potencial, pero dentro de del marco de un plan que esté dentro del marco de una política energética pues coherente. En este momento está cada uno a su suerte y ese es el problema. Sí, pues. Ese es el problema. Cada vez que yo me siento con expertos, busco soluciones y busco personas que tengan esa cabeza fría, ese conocimiento suficiente para saber hacer las cosas. ¿Quién puede ser esa persona en el Perú que nos ayude a solucionar el problema de Petroperú? Porque estamos cargando con Petroperú los peruanos. En este Estamos momento, cargando con una empresa que no es rentable. Más ¿Qué que, hacemos? no, mira, más que personas, o sea, el tema es hay que sanear Petroperú, empecemos por garantizar que se pague el flujo de la deuda.
de ahí podemos pensar más tranquilos de poder invertir. Pero si no tenemos seguro de cómo vamos a sanear la deuda año a año, que son 313 millones de dólares, estamos haciendo proyecciones futuristas, suponiendo muchas cosas, podemos decir cualquier cosa. Y eso que dicen, ciérralo, déjalo que quiebre. Yo les digo, miren, se debe 4.500 millones de dólares. ¿Qué son los acreedores? 3.000 los bonistas de la Bolsa de Nueva York y 1.300 la Agencia de Crédito de Exportación Española. Imagínense qué ocurriría, cómo mirarían al Estado peruano, que es el 100% del propietario de Petroperú. Es decir, su empresa del cual usted es 100% propietario cayó en default, no paga. Sería contra el Estado peruano. ¿Y qué pasaría? Bueno, es que si los bonos de Petroperú caen en default, la deuda total peruana puede estar en riesgo también. Claro. O sea, Petroperú es una empresa grande, tiene una cantidad de emisión grande. Ya el hecho de que estén aumentando el rendimiento de los bonos de Petroperú, que quiere decir que los precios están bajando, no es una buena noticia para las finanzas peruanas tampoco. Siempre hay que mirarnos en el espejo y de las experiencias de otros países. ¿Chile cómo administra Empresa estatal. Chile tiene una empresa estatal, ¿cómo la maneja? Es una empresa estatal manejada con bastante responsabilidad. Yo creo que este tema que hoy día se vive, la irresponsabilidad de endeudamiento empieza en el 2017. Y en el 2017 no había un gobierno de izquierda. En 2017 recordemos que Pedro Pablo Kuczynski era el que dirigía el gobierno. En el 2017 se decide por Junta General de Accionistas, es decir, por el Ministerio de Economía y Finanzas y Energía y Minas, endeudar a Petroperú por 3.000 millones de dólares. Ajá. Ahí empieza el drama. El tema es que ahí hubo irresponsabilidad. En el año 2017, cuando coloca 2.000 millones de dólares en Nueva York en deuda, premian a Petroperú por colocar deuda, ¿no? Por supuesto, debo decir, ¿cómo no te voy a querer? Pues si me estás tomando deuda. Entonces, ahí empieza el drama de Petro. Y ahí comienza sin rumbo. Ya teniendo tamaña deuda, manejar la empresa es muy difícil. Hoy día hay que ver cómo se sanea eso, porque lamentablemente no es que yo mañana caiga en default y, como dice Daniel, no vamos a ir pues contra el Estado peruano, que va a decir, oye, esto es un gran incumplido, su empresa que debe 4.500 no paga las cuentas. Claro. Entonces eso no se puede manejar de esa manera, hay que sanear, hay que apoyar. Si quieres ver un poco más a mediano plazo, dentro de esa política que te digo, dentro de ese plan para Petroperú, cabría la posibilidad de que más adelante Petroperú venda una parte de sus acciones, en accionariado difundido, si quieres, que sea una empresa mixta, como es Petrobras, Ecopetrol u otras empresas petroleras. Podría ser esa una salida, pero como te digo, a mediano plazo. Pero para eso hay que tomar algunas decisiones ahora. Con una deuda de 5.000 millones, esa alternativa es inviable. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Estado va a poder asumir esa deuda o no? ¿La quiere asumir o no? Porque yo leo declaraciones, el ministro dice, Petroperú no debe regresar a la exploración. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Si no quieren que regrese a la exploración, no quiere que sea una empresa petrolera integrada, ¿qué es lo que se quiere? El señor Saba propone vender parte de las acciones. ¿Usted está de acuerdo? Sí, claro. Mire, ese es el mecanismo. Daniel ha mencionado dos empresas, Petrobras y Ecopetrol. Petrobras y Ecopetrol. Petrobras es brasileña y Ecopetrol es colombiana. Colombiana, ok. Ecopetrol, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y luego con sus sucesores que han estado en el gobierno, ha tenido una empresa con participación de privados, que ha vendido acciones en la bolsa. Claro. Y eso ha permitido que sea una empresa seria. Ecopetrol ha estado operando en el Perú. Ha tenido unos lotes que se llama el Z2B, que es un lote productor, ahora lo ha vendido, pero participando en actividades en Perú como empresa extranjera que tiene posibilidad de ir a otro país. Ese es el modelo. Claro, no todo es perfecto, ha habido denuncias, ha habido problemas también, pero ahí está. Es una empresa exitosa, es una empresa que se viene manejando y tiene rentabilidad. Petrobras ha tenido muchos problemas por el tema del lavajato y todo, pero siendo una empresa importante a nivel internacional. Entonces, los modelos en los cuales va el público y el privado, con una participación del privado, con reglas claras, es la salida, pero antes hay que sanear, pues. Nadie va a venir si no saneo esta cuenta que no saben cómo van a pagar y el MEF no sabe tampoco cuánto se debe. O sea, no la tiene clara. ¿Por qué digo uno cuánto se debe? Porque cuando tú miras la página web de Petroperú dice que están en trámite pidiendo 500 millones de dólares más. Entonces, ¿y con qué se va a pagar eso? Si ya con lo que tienen que pagar 313 millones de dólares por año, con 500 millones de dólares más, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso lo sabe el MEF? ¿Se ha interesado el MEF? El MEF tiene directores en Petroperú. ¿Han propuesto algo? No, están mirando
el corto plazo, me faltan 750 millones para pagar cuentas, pago, ya, te presto, y después te prorrogo el plazo del pago de la deuda. Se están tomando medidas de corto plazo, de emergencia, para pagar deuda de corto plazo, etcétera, pero no se está pensando en el futuro de la empresa. Entonces, si seguimos en este plan, es decir, es que las expectativas no son buenas si seguimos en este plan, porque la realidad se impone, ¿no? Y llega un momento en que Petroperú ya no va a poder pagar. ¿Y ahí qué hacemos entonces? Y ahí te digo, el problema es que todo eso va a afectar a la finanza del sector público en general. ¿Cómo así? Porque el prestigio del Perú va a estar ligado de alguna manera al cumplimiento de Petroperú con los bonos que emitió en Nueva York, donde también emite bonos el gobierno peruano. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando las calificadoras de riesgos le bajan el dedo a una empresa? Como ha pasado con Petroperú. Se encarece el crédito, bajan de valor los papeles de deuda como los bonos. O sea, ahora son como que le dicen bonos basura. Es la denominación, digamos, cuando pasas el límite de grado de inversión y bajas al grado especulativo, el concepto general es bono basura, pero eso no significa que no tengas posibilidad de pagar. Es muy diferente. Dentro del bono basura y dentro de los grados especulativos que se llama, hay escalones. Estamos en el escalón superior todavía. Para llegar a insolvencia, no pagar, tendríamos que tener el escalón inferior, faltan 3 escalones más hacia abajo. Esperemos que eso no ocurra. Pero por decir bono basura, que suena muy mal, ya se ha dicho ahorita ciérrenlo, pues así no, tampoco no es la realidad, ¿no? Pero sí. Y además una situación, encima de todo, una situación difícil por los precios del petróleo, ¿no? Porque hay que comprar petróleo a un precio muy alto. Y además hay una relación inversa entre precio de petróleo y márgenes. Cuando el precio de petróleo es muy alto, los márgenes de refinación bajan. O sea que también la rentabilidad va a sufrir por ese lado. Sí, no es una situación fácil, pero frente a una situación complicadísima, yo no veo que se estén tomando medidas ¿Qué pasa? que correspondan con la situación. ¿Qué pasa si el gobierno chino le hace una oferta al gobierno peruano para comprar Petroperú? Ya no lo necesita. ¿Por qué? ¿Quién no lo necesita, Perú o China? No, China. ¿Por qué? Mira, Petroperú, el crudo que utiliza para refinar, inclusive cuando Talara, que es su principal refinería, esté operando, tiene 2 fuentes, ¿no? La producción del norte, cuyo principal actor es el Estado chino, con la empresa NPC. Él le vende ya a Petroperú el insumo. Y el otro que se importa desde Ecuador, que el gran comprador del crudo ecuatoriano también es el Estado chino, vía Petrochina. Entonces, el gran suministrador de todos los insumos que necesita. ¿Para qué necesito comprar la refinería? Si yo le vendo su principal insumo, y el insumo, respecto a los ingresos brutos, representa el 80%. O sea, yo tengo un ingreso garantizado vendiendo insumo, no necesito complicarme la vida con una refinería tan pequeña. Es una refinería de 95.000 barriles, las refinerías en el mundo empiezan arriba de los 200.000 barriles, ¿no? Y llegan al millón. ¿Cuánto está produciendo actualmente Petroperú? En el campo. Así es. ¿Es cierto que estamos en 20 barriles? No. El Perú. El Perú. El Perú produce 40.000 barriles diarios. Eso es poco, ¿no? Y mira, poquísimo. Ahora este año en abril le dieron un lote a Petroperú que se llama el lote 1. Petroperú necesita su refinería pequeña, casi de miniatura y casi de un juguete de 95.000 barriles. Necesita 95.000 barriles diarios. ¿Sabes cuánto tiene el lote 1 que le han dado y lo han celebrado? 500 barriles. Sí. 500 a 95.000 pues es sencillamente una cosa insuficiente, simbólica, y se ha celebrado eso. Y hay otros lotes como el 64, ¿no? Que el 64 es un lote que trabajaba una empresa canadiense, que Talismán se llamaba, que lo dejó por una razón muy simple, porque encontró petróleo ahí, pero el petróleo estaba tan profundo, era tan profundo que las brocas se quemaban, se distorsionaban por el calor. Entonces decidieron no trabajar ese lote. Y aparte hay conflictos ambientales, que es el otro tema, porque tanto en el 64 como en el 192 hay conflictos sociales. ¿Qué hace el Estado para resolver esos conflictos sociales? Es otra pregunta, que tiene que ver con todo el problema de los hidrocarburos en el Perú, porque los conflictos sociales deberían ser resueltos por el Estado, o deberían ser previstos por el Estado, pero si no lo hace tampoco. Justo una de las cosas que decíamos al inicio era que una empresa integrada es aquella que produce su insumo, la refina y vende a la cadena de servicios que hoy día no tiene, ¿no? La producción que tiene Petro es 500 sobre 95.000 que necesita en Talara, 500 barriles sobre 95.000. Lo que dice Daniel del lote 64 es una posibilidad. La empresa Talismán, por temas sociales y por tema también que era costoso la producción, se retiró. ¿Y qué hicieron?
presente griego para Petroperú. Presente Toma griego esto, para Petroperú. toma esto. Y ahora el lote 192 que tanto se habla, otro presente griego. Tiene tal cantidad de conflictos sociales y con toda razón, porque navega en un mar de hidrocarburos que los operadores anteriores lo han dejado y nadie se hace cargo. Entonces, cuando va a Petroperú, la gente que está ahí en la zona dice, oiga, pues yo navego un mar de hidrocarburos y cada vez que hago un problema hay una mesa de diálogo. ¿Y qué me traen? Unos bidones de agua. Y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Entonces el Estado tiene que ocuparse de esa remediación. ¿Cuánto cuesta la remediación del lote 192? Hay unos números que han lanzado, no hay todavía una cifra oficial, hablan de $1.000 millones. Y por ahí los operadores fueron privados. Los privados ya se fueron y nadie remedió. Y el Estado ahora también se hace la vista gorda y dice, toma Petroperú, toma el lote 192, claro. Navega un mar de hidrocarburos, un conjunto de conflictos sociales y un oleoducto que tiene también problemas y que aquello que se produce no llega a la costa porque también los problemas del oleoducto, de los derrames y los impactos ambientales. Pero el Estado tiene que tomar una decisión ahí. Este tema de los conflictos sociales es muy importante, porque, mira, el Perú tiene potencial de producir hidrocarburos, tiene. Hay lotes en la selva, está el lote 67, está el lote 39 que tiene petróleo. Hay lotes que tienen petróleo en la selva, pero petróleo pesado. Por ejemplo, ¿qué debió hacer, mi opinión, Petroperú en vez de meterse en una refinería, en la modernización de esta refinería? Es modernizar el oleoducto. Porque resulta que en el lote 67 hay petróleo que no se puede trasladar. Porque ¿Se refiere al oleoducto norperuano? Claro, el oleoducto norperuano que está, ya tiene edad avanzada, ¿no? Entonces habría que modernizarlo urgente. Pero se decidió en cambio por la refinería. El proyecto de la refinería empieza por una obligación que se contrae por un decreto supremo, porque había que desulfurizar el petróleo. Entonces el proyecto era la desulfurización, que en esa época costaba $400 millones, eso era todo. Y después surgió todo esto y cada vez fue creciendo más. Mira, el tema que está mencionando Daniel sobre el oleoducto, cuando se habla de la obligación de modernizar Talara o quitarle el azufre a los combustibles, eso costaba ya en su momento, en 2006, 1.300 millones. Estábamos nosotros. El primer presupuesto. Sí, el primer estimado. Bueno, y nosotros decíamos, hay dos tareas, el azufre, 1.300, y un complemento que es modernizar que cuesta algo más. ¿Ya? Entonces, cuando se tenían los números, tenía que tomarse una decisión. Eso tomó recién en el 2014. ¿Se hace solo el azufre o también la modernización? La decisión fue hacer la modernización. Ya ese momento no daban los números. Eso fue el gobierno de Humala. Fue un error. El gobierno, claro, porque justamente en vez de gastar ese dinero con 1.000 millones, se hacía una línea para llevar productos ligeros, combinarlo con los pesados que había en la selva y que el oleoducto fuera y ahora rentable. El oleoducto norperuano es una fuente de problemas, Por supuesto. es una fuente de contaminación, de conflicto social. Fue una muy mala decisión de Humala entonces. Sí. Fue una decisión política donde nadie le hizo caso a los números, pero desde la misma derecha peruana, Jessica, se celebró, pues. Tú mira el comercio de esa época, ¿qué dice? Salió el señor Castilla, que era el ministro de Economía, dio una ley en el Congreso, se llama la 3130, diciendo de necesidad de utilidad pública inmediata. Eso ¿Usted, señor sabe, estaba en ese gobierno, participó del gobierno de señor Humala? No. Usted no tiene responsabilidad en esa decisión. Absolutamente no. ¿Qué le hubiera recomendado? En el caso de la refinería, no. Claro. Pero es que ese proyecto incluso lo hablamos en directorio. Claro. Porque un primer borrador de ese proyecto se presentó en directorio cuando estaba César y no se aprobó. Eso se aprobó después. Eso no tenía... Mi posición siempre fue que había que... Porque yo estaba en Perú Petro y el problema con el lote 67, por ejemplo, que había descubierto petróleo, era que no tenía cómo traerlo a la costa. Entonces tenían que llevárselo por la selva, en barcazas, traerlo por otra parte, incluso querían traerlo por Ecuador. Pero por eso era urgente la modernización, porque había más petróleo por esa zona, pero todo es petróleo pesado. Sin embargo, las decisiones se toman de manera equivocada. No sé por qué se decidió la modernización de Talara con este grado de inversión, no sé. O sea, ahí lo que debe hacerse es retirémonos el azufre, los combustibles, claro, que es una obligación legal. Eso hubiera costado duras penas 1.000 y no lo que está costando 16.000. Y invirtamos 1.000 más, que ese oleoducto podría funcionar muy bien y traer los crudos pesados de la selva. Esa era la lógica. Y es importante eso, porque ya que estamos hablando de todo el sector, porque es fundamental reactivar la exploración para poder tener lo que tanto se habla de la seguridad energética. Porque ahora se habla de la seguridad energética en el caso de Petroperú. Está bien, pero la seguridad energética del país no depende de una refinería,
La seguridad energética depende de que tengamos el petróleo, porque Alemania no va a pasar un invierno malo porque no tenga refinerías. Tiene refinería, lo que no tiene es gas. Entonces la seguridad energética te la da el insumo, el producto. Hay que buscarlo, pero en vez de eso nos vamos a refinar petróleo importado. No le encuentro pies ni cabeza, honestamente. Ordenémonos con los pagos, sinceremos las cifras que no están sinceradas y el MES diga, bueno, vamos a apoyar en los pagos y en la medida como se vaya desarrollando las cosas, vamos viendo otras posibilidades. Mira, en el peor momento, cuando ya está endeudado, se retiró un concesionario de gas natural de Arequipa, Macú y Tacna, que era una empresa española que se llama Naturgy. Ya. ¿Qué hicieron con la concesión? Se le endosaron a Petroperú. En un negocio que él no tiene nada que ver. Administrador. Por supuesto. A un pésimo administrador. Y eso se lo dieron. Es más, no conoce ese negocio, no ha manejado nunca una concesión de distribución. Entonces, ahora, no solo eso, en el Congreso se aprobó una ley de masificación del gas. Ley ¿Pero quién le quitó la administración a esta empresa española? No, se fue porque sencillamente... ¿En qué gobierno se fue? En el gobierno de Vizcarra. ¿Pero por qué se fue? Porque ellos lo que pensaban era... Yo soy un concesionario de distribución y mi renta, mis ingresos, me lo dan dos eléctricas que uno está en Hilo y otro está en Mollendo. Dos eléctricas que ya están construidas, pero esas eléctricas funcionaban con un gas que venía por el gasoducto subperuano. Si eso funciona, entonces yo rento con las dos eléctricas y hago mi extendido de redes en la ciudad. Como no hubo gasoducto subperuano, hay dos eléctricas que funcionan a diésel en Mollendo e Hilo. Así es lo que tenemos hoy día. Y se desarmó, y entonces dice, bueno, y esto no me es negocio, ustedes me dijeron que esto funcionaba, el gasoducto no funciona, me voy, chao, toma, y lo han demandado al Perú en el CIADI. Oh, y ahí vamos a perder de todas maneras. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí perdemos. Otro presidente griego, toma Petroperú. Toma Petroperú. Bien, vámonos a nuestra primera pausa. Gracias por estos aportes. Estamos de regreso en Enfoques Cruzados y hoy estamos tocando un tema muy importante. Estamos hablando y conociendo qué está pasando con Petroperú. ¿Qué hacemos con Petroperú? Hemos traído a dos expertos que están tratando de darnos algunas soluciones. Es difícil, parece que la cosa está completamente entrampada. Y antes de ir enumerando las soluciones que ustedes van a plantear en este programa, quisiera que nos cuente la historia de la refinería de Talara. ¿Cómo le va a la refinería de Talara? Hace poco fue inaugurada con bombos y platillos, hubo una semana de fiesta en Talara. Fiesta patronal. Una fiesta patronal. Bueno, pero primero vamos por lo último, ¿ya? A ver. Una refinería tiene la parte refinera, que es donde tú tomas el crudo y lo conviertes en combustibles. En combustible. Gasoles y diésel. En gasoles y diésel. ¿Ya? Ahí hay 16 procesos, destilación primaria, vacío, craqueo catalítico y así. Hay una lista, 16 procesos. ¿Qué se inauguró en abril? De la destilación primaria probaron las bombas. ¿Las qué? Las bombas que circulan el crudo en la unidad de destilación primaria se probó en abril. Ya. Eso se celebró como inauguración. Y duró una semana. Claro, y eso finalmente significó es probar parte de los equipos de una de 16 unidades de proceso. Eso es lo que significó. Entonces, vamos por ahí. Ahora, ¿dónde empieza la historia esto de Petroperú y sobre todo la refinería de Talara? No vamos a remontarnos a los 1900, sino al 2006, porque es donde empiezan realmente los problemas, ¿no? ¿Quién empieza con la...? A ver, vamos a definir responsabilidades. Bueno, vamos a definir quiénes son los presidentes, cuáles son los gobiernos que toman las decisiones. Mira, en el gobierno de Toledo se toma una decisión de disminuir la cantidad de azufre que debía tener el petróleo diésel. Y que estaba bien, porque tenía 7.000 partes por millón y el mundo andaba en 50 partes por millón de azufre. Sacan una ley y esa ley obliga a que las refinerías hagan eso. Y eso está bien. Cuando nosotros entramos al gobierno del Partido Aprista, yo presidente, Daniel era parte de mi directorio, teníamos que desarrollar eso, porque de lo contrario cierro la refinería. Yo tengo que ver cómo le quito el azufre a los combustibles. Y ahí se plantean dos cosas. Si yo hago solamente la desulfurización, quitar el azufre a los combustibles, y la modernización, que significa darle valor agregado. Hay dos cosas que me envía paralela cada uno con sus precios. ¿Cuándo se definirá? Cuando se haga la ingeniería, sabremos cuánto cuesta exactamente. Eso que demora, se llegó en esa situación al año 2014. 2014, empezamos en el 2006. El gobierno de Lapra termina en el 2011, Humala empieza en el 2011 y ya estamos situados en el año 2014.
En el daño. 2014, 8 años. En el Se le daño salió 2014. en el daño. Ya, 2014. está bien, pertinente. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se me salió en buena hora. En el inconsciente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El 2014 había que tomar la decisión. Hubieron números y era o hago solamente azufre o también hago la modernización. Y la decisión hago todo. Y en ese momento las cifras ya eran muy grandes. Para eso el gobierno sacó una ley. Y esa ley se llama la 3130. Necesidad de utilidad pública. Hacerse. ¿Quién firmó esa ley? Sí. ¿Quién la promovió? ¿Quién? El Poder Ejecutivo. ¿Quién era el ministro de Economía? El señor Miguel Castilla. ¿Quién era el jefe de gabinete de asesores? Alonso Segura. Wow. Eso es la Eminentes realidad. economistas. Por supuesto, esa es la realidad. Me dirán, no, pero las proyecciones de ese tiempo, me gustaría ver las proyecciones de ese tiempo, que siempre las reclamamos, nunca las vimos. Pero bueno, se tomó la decisión. Terminó el gobierno de Humala en el 2016, se quedaron con el concepto de hay que hacerlo y la decisión de hay que hacerlo, y entra Kuczynski. ¿Qué decide PPK? Entonces PPK dice, bueno, ¿cuánto necesitamos? El menú preferido de ese gobierno, los bonos, pues. Necesitamos 3.000 millones en bonos y 1.300 de una agencia de crédito de exportación española. Endeúdese. Acuerdo de la Junta General Accionista, marzo del 2017. ¿Endeúdese para qué? Para ¿cuál hacer era la esto. expectativa? La expectativa era hacer todo aquello que Humala había dejado y el argumento era como era necesidad de utilidad pública, me obligo a hacerlo. Yo creo que pude interpretar eso, necesidad de utilidad pública, le retiro el azufre de los combustibles y cumplo con mi obligación. Pero PPK era un experto en economía. Estamos demostrando, es un experto en deuda, porque eso originó la deuda, ahí empezó la deuda. Y desde el 2017 para adelante ha sido deuda tras deuda, terminada en febrero del 2021, en la cual tomaron los últimos 1.100 millones de dólares en bonos en Nueva York. 3.000 millones en bonos, 1.300 en la agencia de crédito de exportación, 325 millones de fondos del Estado y 830 millones de dólares de fondos propios de Petroperú. Sumo 5.600 millones de dólares. A ver, tú querías una propuesta antes que... Sí, en Enfoques Cruzados queremos soluciones, planteamos, yo te por diría favor. lo que no se puede hacer. Venderla en este momento así como está es totalmente inviable. No creo que alguien la quiera. Cerrarla. Cerrarla tampoco, es irresponsable Por porque... ¿Ah? Cerrarla tampoco. Cerrarla tampoco. No se puede vender, no se puede cerrar. Exactamente. ¿Qué se Entonces, puede hacer? lo que hay que hacer es justamente eso que te digo, un plan de qué se quiere hacer con Petroperú y cómo llevarla a ser otra vez una empresa petrolera integrada. Y una vez que esté en mejor situación, sí, pedir participación del sector privado por un 49% de las acciones, o 50%, no sé. Esa sería la solución, pero no es una solución inmediata. Inmediatamente lo que hay que hacer es ver qué capacidad de pago tiene Petroperú. Y el Ministerio de Economía tendrá que asumir parte de la deuda, me imagino. Porque de otra manera, claro, por el peso de la deuda, la empresa va a terminar insolvente. Totalmente. ¿Está de acuerdo? Sí, o sea, hay que apoyar la deuda, pero hay que sincerarla, ¿no? Cuando yo leo en la propia portal de Petroperú que aparte que todo lo que tengo, lo que hemos descrito como cantidad de deuda, dice, estoy buscando 500 más, la pregunta es, ¿solo necesitas 500? Te falta. Eso hay que sincerarlo. Y una vez que se sincere, pues veamos conjuntamente con el MES cuánto hay que apoyarla, hasta que esto se nivele y vamos viendo luego cómo participa el privado. Lo que dice Daniel, el 49% es más. Esa ley 3130 que dice necesidad de utilidad pública establece que se puede vender hasta el 49%, ya ni siquiera necesitas ley. O sea, la ley de que una participación del privado al 49% existe. ¿Qué fue lo que celebró el diario El Comercio cuando se tomó el acuerdo de construirla? El Comercio saludó, o sea, el titular del Comercio... ¿Cuál era el titular del Comercio? El titular del Comercio, se puede vender hasta el 49% de las acciones, pero no se decía, oye, pero esto vale 4.000 millones de dólares la deuda, ¿no? Wow. Eso fue el titular. Y no hubo nadie en la prensa grande que estuviera en contra. Que se opusiera. Claro, o sea... Pero es que... Como pero tampoco... que se dirían cosas a favor. A ver, yo no me acuerdo, no soy especialista en economía, pero ¿qué se decía a favor de esa inversión? No había en absoluto. ¿Pero o sea, cómo? No había en absoluto. ¿Qué o sea, había siempre... detrás entonces? Yo no me acuerdo de... No, sí, el titular. De titulares así muy... El titular era, pues, se podrá vender acciones de Petroperú hasta el 49%, pero detrás de eso había, oye, pues está tomando la decisión de hacer una cosa que cuesta 4.000 millones de dólares. Y se decía, no, va a costar 2.700. Ojo, 2.700 es la parte constructiva. Usted tiene que comprar licencia, usted tiene impacto ambiental, usted tiene supervisión, usted tiene alguien que lo tiene que orientar en la supervisión. Todo eso sumaba 4.000.
¿Qué se volanteó? 2.700, que era la parte constructiva. Fue completamente irresponsable el manejo que se tuvo en la prensa económica sobre el tema. Yo muchas veces me pronuncié, escribí. Es más, el 2017, cuando se va a Nueva York, a mí me contactaron varios fondos de riesgo para hacerme consultas. Y estos 2.000 millones que están lanzando como la es difícil de pagarle. Decía, no importa, el Estado peruano es el dueño y si no lo va a abandonar a su empresa. Eso es lo que me respondían los fondos de riesgo. Y eso es lo que está ocurriendo, pues. Eso es lo que opinan los bonistas. No importa, el Estado saldrá en auxilio de ellos porque es el propietario. Eso es lo que estamos viendo. Sí, pues. El asunto escapa a lo que es la dirección de Petroperú. Esta es una decisión que tiene que tomar el Estado al más alto nivel. O sea, y mientras no se tome esa decisión, vamos a seguir con esto, con préstamos de corto plazo que lo vas pateando para adelante y es un carrusel que no va a parar nunca. La verdad, lo veo tan complicado. Veo unas salidas muy complicadas. Hay que planificar y estamos con problemas en el precio de la gasolina, estamos con la guerra, estamos con tantas cosas encima. Voy a volver a plantear la pregunta porque nos tenemos que ir a un nuevo corte. El programa se llama, ustedes se ríen, ¿qué hacemos con Petroperú? Y la pregunta es, ¿cree que Petroperú debería privatizarse? Yo creo que la pregunta sería, ¿quién puede comprar Petroperú? Claro. ¿Quién se anima? Vámonos a un corte y volvemos. ¿Qué hacemos con Petroperú? Y aquí en el corte nuestros expertos nos lanzan algunos temas que tienen que ver con Petroperú y uno de ellos, señor Saba, es el gasoducto del sur. ¿Qué fue el gasoducto del sur? Ya hemos hablado del gasoducto del norte. El gasoducto del sur debe estar ahí durmiendo el sueño de los justos o ya habrá muerto, no lo sé, ya habrá muerto. ¿No? Pero a lo que yo iba es a la calidad de las decisiones que se toman y que comprometen enormes cantidades de dinero, ¿no? Porque el gasoducto del sur creo que tenía un presupuesto de 6.000 millones de dólares. ¿Cuándo se tomó la decisión de hacer el gasoducto del sur? Eso fue en la época de Humala. Junio del 2014. Humala. Claro. ¿Y quién era el ministro del señor Humala aquella vez? El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ¿no? Luis Miguel Castilla. Y su jefe de gabinete de tesorería, Alonso Segura, ¿no? Bueno, él tendría que explicar algunas cosas, ¿no? Porque si usted me dice que se hizo tremenda inversión en el gasoducto del sur y está abandonada... La inversión fue privada. Fue privada. De Odebrecht, ya, pero hay un problema ahí del gobierno, que ya no es del gobierno de Humala, sino del gobierno de Kuczynski. Cuando se le da la caducidad de la concesión en el 2017, se comprometen a pagar los bienes del gasoducto. O sea, se contrata una custodia de los bienes del gasoducto por 50 millones de dólares al año que lo venimos pagando del 2017 hasta la fecha. Está en el presupuesto general de la República. Se han gastado 250 millones de dólares hasta la fecha. Y ahora eso ha valido para que los concesionarios nos lleven al CEL y dicen, tú me estás preservando los bienes, me lo vas a pagar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 2.000 millones. Y nos han demandado en el CEL. Y dado que lo estás resguardando, lo más probable es que nos ganen el arbitraje. Entonces sí había una decisión errada en el 2017 de dar la custodia de los bienes del gasoducto porque eso da un motivo a que nos demanden y ahora nos reclamen 2.000 millones de dólares. Pero la construcción era de Odebrecht, pero Odebrecht cobraba por la construcción. O sea, el problema del gasoducto que ilustra la manera como se toman decisiones era que ni siquiera se sabía de dónde iba a salir el gas, porque iba a transportar gas al sur, pero ¿qué gas? Y se decía el gas de Camisea, o el gas de los brasileros, que otros lotes que tenían por ahí, sin saber que el gas no le pertenece al Estado según la ley de hidrocarburos vigente. El gas es del contratista. El contratista decidirá si quería mandar ese gas por ese gasoducto o no lo quería hacer. Sin saber eso, sin decidir eso, se tomó la decisión y se empezó la construcción. Y tampoco se sabía para qué iba a servir el gas, a dónde iba a ir, porque no había un destino fijo. Así se toman decisiones. Y el problema del país es que tomar ese tipo de decisiones resulta en un fracaso, que al final terminamos pagando todos. Creo que desgraciadamente el caso de Petroperú pues encaja en la misma... En la primera etapa del gasoducto, porque el gasoducto empieza realmente en el 2008 con el nombre de Kuntur y cambia el nombre de gasoducto superior en el año 2012. En el 2011 se involucra Petroperú en el gasoducto con un aporte de 400 millones de dólares. Luego eso se cambia con una ley del 2012. Pero el gobierno Humala estaba dispuesto a que Petroperú fuera socio del gasoducto y le iban a hacer un aumento de capital de 400 millones de dólares vía COFIDE. Hasta se sacó una ley. Yo hace un momento he dicho que el MEF ha aportado 325 millones de dólares de capital. Eso eran parte de los 400 que iban a ir al gasoducto. Por eso aportaron los 325 millones de dólares.
Yo, para regresar a lo que decía al comienzo, esta tragedia, si quieres, entre comillas, empieza con la privatización de Petroperú, de la manera como se hizo la privatización de Petroperú. No había necesidad de privatizar Petroperú. Petroperú no era una empresa que perdiera dinero. Lo que pasa es que se habla de cuando en la época de que se subsidiaba, estaba obligado a subsidiar los combustibles y la gasolina costaba menos que el agua. Pero Petroperú no perdía plata, no tenía por qué perder. Era una empresa que tenía sus campos de producción, su refinería, sus productos, todo, etcétera, y estaba bien. Mira, si Petroperú no hubiera sido privatizada, te aseguro que hubiera podido ser el operador de Camisea. Lo que tendríamos en este momento una gran empresa petrolera. Pero bueno, esas son las decisiones que se toman. Una tras otra y tras otra, y estamos en una situación realmente inmanejable. Manejable si el MEF y Petroperú sinceran cifras y dicen qué hacer. Y por el momento es pagar deuda. Si es que hay la intención, por ahí compensa la salida. Se puede hacer muchas cosas, pero no veo que haya la intención, porque ni siquiera veo que se hable del tema de una manera no se habla del tema, no se habla del tema. Más seria. O sea, esto se deja, se le dan créditos de corto plazo, etcétera, pero la situación se va a ir agravando. Y esto, yo creo que nos vamos a ver próximamente con el segundo crédito de 750. Sí, evidentemente. Sí, porque le está faltando $1.000 millones de capital de trabajo, cifras oficiales al segundo semestre del 2022, que está en el propio portal de Petroperú. Le faltan $1.000 millones de capital de trabajo, tiene dificultades para el endeudamiento. Negativo, sí. Y entonces probablemente le vayan a tocar la puerta al mes, necesito 1.000 más, ¿no? Pero eso hay que sincerarlo, pues, y decir el mismo, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Pero no basta con darle, pues, por puchos la plata o una vez cada vez que pida. Hay que hacer un programa integral. ¿Cuánto necesitas? ¿Puedes pagar o no para tomar una decisión de largo plazo, de mediano plazo? ¿Qué les parece si vemos cómo ha votado la gente a la pregunta que les hicimos hoy? ¿Cree que Petroperú debería privatizarse? Bien. Sí, 377 personas, no 326. Opinión dividida, ¿no? ¿Qué le parece? Opinión dividida. Y mira, muchos dicen, entre ellos mi amigo Aldo Mariette dice, y Fujimori no terminó la privatización de Petroperú. Esas opiniones divididas también existían en el año 97 cuando se paralizó la privatización de Petroperú. Fujimori también retrocedió. Mira, hoy día con todos los problemas de Petroperú, esa opinión es bastante dividida. Yo pensé que iba a salir un sí rotundo, sí, yo también. 100-0. No, casi miti-miti, claro. Miti-miti, como dicen los chicos. Habremos contribuido a que no se tome una peor decisión tratando de vender Petroperú así como está, porque sería una... Y una cosita más. A ver. Yo creo que hay que llamar la atención sobre el hecho de la falta de exploración en el Perú en este momento. Y quisiera saber, o quisiera apelar a que Perupetro haga mejor esfuerzo para traer más inversionistas. ¿Quién dirige Perupetro ahora? Discúlpeme. No sé, esa es una buena pregunta. ¿Cómo que no sabe? Es como preguntarme quién es el ministro de... No lo sé. Mira, no, pues. Mira, pues claro, es que es un tema importante. Hay que googlear. La exploración en Perú prácticamente se paralizó cuando salió Daniel en el 2011. Y de ahí todos los contratos aquí se fueron yendo y no se hizo, se tomó un lote más. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El intento de este gobierno por un presidente de Petroperú lo hizo con Daniel Salaverry, sí, de Perupetro. Cierto, abortó. Daniel Salaverry ha estado en Perupetro. Entonces duró, pues, el anuncio duró 1 semana, 2 semanas. Sí. Y de ahí ya no sabemos quién. Yo tampoco se me pregunta. Pero eso te muestra la seriedad con que... Si usted no lo sabe. No lo sé. Eso te da una idea del nivel de seriedad con que se tratan los temas, ¿no? O sea, es terrible. Poner a Salaverry, yo no lo conozco, pero no creo que sepa mucho de hidrocarburos. Y la función de Perupetro es fundamental para atraer inversión, porque en este momento, como te digo, con 0 lotes de exploración no tenemos ninguna posibilidad de encontrar más petróleo en los próximos años. Bueno, yo veo que las soluciones son difíciles, hay que sincerar, hay que hacer un plan, hay que tratar de vender, aunque sea por partes, pero de repente lo que el televidente está viendo ahorita es ¿cómo puede hacer este gobierno para que la gasolina, por favor, no cueste tan cara, para que el Perú no tenga la gasolina más cara de Latinoamérica? Tendría que subsidiarla. Ensayemos, por favor, alguna forma. Tendría que no podemos pagar ¿no? 30 soles por la gasolina. Yo lo que he dicho, ¿no? A ver. O sea, si no atrasa de esa manera el precio del diésel, le devuelves el dinero que le debes a los importadores, porque Petroperú es 40% del mercado, el 60% son privados, ¿eh? O sea, también los privados están metidos en este problema del alto precio. Si le devuelves oportunamente en fecha predecible el dinero del diésel que le debes, no tienen por qué tener la gasolina tan cara. Esa es la recomendación. A ver, ahorita la gasolina, 28 soles en promedio. ¿Hasta cuánto podría bajar la gasolina? Más o menos 22%. 22%.
O sea, pero porcentualmente es algo significativo. por supuesto. O sea, y eso se puede hacer con una medida del Ministerio de Economía. O sea, sí se puede hacer. Ponga Se usted puede fecha bajar predecible, el precio de la claro, gasolina. Claro, eso le está dejando sin caja a las empresas. Así es. Pero no sé hasta qué punto esa medida pues, se puede sostener mucho tiempo. Porque si se quiere bajar la gasolina también hay que tomar una decisión de Estado. O sea, habría que subsidiar pues entonces el precio temporalmente mientras dure toda esta Me parece situación muy de emergencia. extraño que el gobierno no lo haya hecho. Porque es un clamor. Es un clamor. Es un clamor. Sí. O sea, la gente va al grifo, mira la pantalla y se espanta. ¿Por qué no lo ha hecho? Si usted dice que se puede hacer. Que Se puede hacer. Tal vez tiene que tomar tal la vez no decisión. esté escuchando al clamor o esté preocupado de otras cosas, pero claro, y eso no sería una medida eterna, esa sería una medida de emergencia, Mira, porque es estamos en una situación una de medida de emergencia. emergencia. Parece Claro. que lo que se dice acá no se escucha en el Girón Junín, no tanto en Girón Junín sin número como en la esquina con Carabaya, que está el MEF, ¿no? Entonces, yo creo que ese debe ser claro. Mira, esto del subsidio, que puede ser temporal, ayuda. Gobiernos de derecha, como el caso de colombiano, no ahora con Gustavo Petro, sino con la Uribe, con el señor Duque, tienen precios de combustibles regulados. ¿Así? Por supuesto, Colombia el precio es regulado. En Colombia existen más de 1000 municipios, solamente en 23 municipios que son capitales de departamento el precio es libre. Entonces esto es regulado. Y eso lo hizo la derecha colombiana, porque sabe que tiene un rol estratégico y está subsidiando en cierta forma a través de su empresa que se llama Ecopetrol, ¿Comparte participada ustedes? Sí, con el claro. privado. Pero no solamente, en varios países, incluso en países europeos, ya se está subsidiando la energía, porque es, digamos, Subsidiando o controlando. las Es dos más, se cosas, llegaba ¿no? a la estatización. Sí, en el caso se ha llegado a la alemán, estatización en los Alemania. alemanes Alemania ha tomado el estatizado control una de la empresa. empresa de gas rusa en Claro, Alemania. claro. El Estado Sí. francés tomó la eléctrica Es que llegado el momento cuando ya es el bienestar de la población el que está en juego, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Pero lo que falta acá es que se tomen medidas. Que se empiece siquiera a discutir para tomar medidas. Una hora ya ha sido bastante. Me pide mi productora que dé nuevamente el resultado de la votación. ¿Cree que Petroperú debería privatizarse? Sí, 377 personas, no, 326 Por ahí va. personas. Por ahí va. Bueno, espero que lo dicho hoy sea escuchado por las personas que toman decisiones en este país. Ojalá. 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 Esto ha sido Enfoques Cruzados. Gracias, señores. Gracias. Buenas Gracias a ti. noches.